No, y coincido, creo que es una lectura más que acertada, creo que es una lectura más que acertada, porque lo curioso de China, y muchos hablan de una suerte de occidentalización, yo creo que lo que hubo una occidentalización en cuanto a la técnica, es decir, adscriben a ciertas técnicas occidentales, lo cual le permite un poderío en el mercado a base de una mano de obra barata por la sobreoferta que tenían de mano de obra, lo cual hace posicionarse fácilmente en el mercado, y eso también nos lleva a una conclusión real, digamos. Yo muchas veces cuestiono esto de las bondades del mercado. No es cuestión de la Ujú. propiedad privada como derecho natural, pero las Si quieres, bondades del mercado. déjame te interrumpo algo porque yo creo que ahí vale la pena agregar algo con respecto a lo que mencionas de que China tiene esas dos, tiene, ha utilizado y ha sabido utilizar muy bien la herramienta del mercado, ¿no? Tiene las dos tiranías, tanto la tiranía del mercado como la tiranía del socialismo, tal cual todo. O sea, ha podido identificar cuáles son las herramientas que más sirven para cada uno de los ámbitos. En el mercado, pues el capitalismo lo ha logrado sacar adelante, intentando pues echar mano de lo que sea, mano de obra barata, como lo mencionas, y en el campo político, un socialismo no democrático, que pues eso también tendría también otros problemas, sino un socialismo autoritario, y más que autoritario, totalitario. Y ya te dejo, qué pena interrumpirte. No, no, pero coincido, y es tal como lo planteas vos. Por eso digo, cuidado con esto de las bondades del mercado, digamos, porque, insisto, la propiedad privada es un derecho natural del hombre y no lo desconozco. En segundo lugar, ya desde la segunda escolástica, que algunos la conocen como la escuela de Salamanca, es más complejo. La segunda escolástica no se quedaba solo en la cuestión económica, quiero aclarar. Ya se marcaban las bondades del libre intercambio, pero siempre con un régimen moral por detrás. Porque lo que sucede es que, claro, si yo me atiendo a los conceptos exclusivamente modernos, en base al utilitarismo material, propio de un Jeremy Bentham que luego se traslada a un sistema de consumo, si vamos al caso, y bueno, es más barato comprar de repente por $1 una Ujú. camiseta china que por $2 una camiseta de Estados Unidos donde había trabajo en blanco y se sostenía una familia en condiciones dignas, digamos. O sea, a mí me resulta indistinto los principios nominalistas. A mí que me digan que una persona renunció a su libertad voluntariamente, entonces, bueno, ya de repente sí es libre porque renunció a su libertad voluntariamente. A mí la realidad es que la persona se esclava independientemente de que haya sido voluntaria o no la captura. En ese sentido, yo lo que voy es, China ocupa, gracias a esto del mercado, a esta función del mercado, un poder hegemónico, que es real. Bueno, no, pues si no te gustan los productos de China, no los compras. Bueno, la realidad es que ocupa un espacio de poder. Nos puede gustar o no que las empresas privadas como Twitter o como Facebook tengan una línea editorial, porque la tienen, porque tienen una bajada de línea. Algunos dirán, no, porque es una empresa privada, por lo tanto, si es una empresa privada no se puede comparar con esta. Sí, pero tiene más poder y más influencia una empresa como Change.org manejando datos que toda la central de inteligencia de Argentina. Y Twitter tiene un poder de disuasión político mucho más grande que las principales cadenas hegemónicas de los medios tradicionales. Por eso hay que tener cuidado porque hay que ver siempre lo que es la política formal que la política real. Lo mismo sucedió en Chile. Hubo un grupo de socialdemócratas aliados con una suerte de liberalismo europeo, con algunos independientes, entre 15 comillas, que decían, no, la política formal puede dar respuesta. Y no, porque después salió la política real a la luz y tuvieron los conflictos que tuvieron en 2019 hasta ahora. La política real es totalmente independiente de la política formal. Por eso la política real tiene más poder Mark Zuckerberg que la mitad del Congreso en Estados Unidos. Y que no quiere ver esto, no tiene una lectura política de lo más mínimo, o sea, que se dedique en todo caso a tuitear y a escribir bondades. Y acá quiero ir a un tema que sí me interesaba conversar con vos, que es una lectura mía que yo sé que hay mucha gente que esté totalmente en contra de esto, bienvenidas sean las críticas, respecto al Partido Libertario que le resta votos a Donald Trump. Yo no creo que le reste un solo voto, no le resta un solo voto. ¿Saben por qué? Porque el votante libertario, de por sí ya para apoyar a un candidato que no era Donald Trump, ya carecía de lectura política. Y no solamente que carecía de lectura política, además de carecer de lectura política, tenía una versión marcada al votar a un candidato que, o sea, tiene una versión a la derecha, tiene una versión a los valores propios del republicano, que es el localismo, el enfrentamiento al internacionalismo, el enfrentamiento al globalismo, la cuestión de la búsqueda, como en Trump, de políticas estables en torno a la vida, en torno a la libertad. El votante de Trump es una persona del Estados Unidos profundo, aquel que no pertenece a esas burguesías ilustradas de Harvard, sino aquel que Ujú. conoce solamente la vida en el campo, la Ujú. familia, los domingos en la iglesia y los lunes ayudando al chico a ir al colegio. Ese es el votante Sí. de Trump. La revolución del hombre promedio, el hombre de bien que trabaja de sol a sol, el que entiende el valor de la cultura y la tradición. Quien votó el Partido Libertario en Estados Unidos, si no votaba a Trump, iba a terminar votando a Biden, porque es lo más parecido a esta idea de la libertad indefinida, el progreso sin límite, la abstracción completa de la noción de libertad, porque es una abstracción completa, desarraigada de la realidad.
Entonces, antes de votar a un lobo conservador, claramente que iba a votar al progresista que no se metía en su cama. Y más si encima le prometía el aborto y la drogadicción. Si le venían con esa bandera, son los primeros en salir al militar por Biden. Y no nos olvidemos que más de un liberal latinoamericano, porque me dicen, no, porque vos confundís, Horacio, liberalismo anglosajón con liberalismo latinoamericano. No se olviden que muchos liberales acá de Argentina en su momento hicieron campaña por Hillary Clinton. Memoria, que aquel archivo no lo resiste nadie. Por eso yo me doy la seguridad de andar como deseo, porque el archivo no lo resiste nadie. Terrible. No, yo creo que sí comparto eso que dices. A ver, lo principal, hablar sobre el poder que tienen las redes sociales en este momento, yo creo que eso es una lectura también que los libertarios no hacen y no quieren hacer y se niegan a hacer. ¿Por qué? Porque están prácticamente aquí ideologizados. Ya tengo varios videos en mi canal hablando sobre eso. Creo que con mi amigo Alejandro le hemos dado muchísimo palo, pero muchísimo palo tanto a todos los libertarios, a los libertarios que hasta aquí en Colombia precisamente no quieren hacer una lectura correcta de lo que sucede precisamente en el campo político y geopolítico de la región, ¿no? No quieren, o sea, se niegan, o sea, prácticamente que, y lo peor de todo es que muchos de ellos son politólogos, muchos de ellos son hasta politólogos y pareciera que, yo creo que la única forma para que usted pueda creer que Joe Biden, Kamala Harris y toda la gente que está detrás de él no representan una amenaza es precisamente habiendo pasado por una carrera de politólogo, de ciencias políticas. Para mí es la única forma. ¿Por qué? Porque la única forma para usted no poder ver que algo es evidente es estando ideologizado. ¿Y cuál es la única forma de ideologizarse hoy en día? O la forma más correcta, la forma más común de ideologizarse hoy en día, pasando por una universidad. Yo creo que eso es así, o sea, tal cual. Por eso es que personajes que sí pudieron ver la realidad tal cual eran como, por ejemplo, Nicolás Gómez Dávila, como G.K. Chesterton, no pasaron nunca por una universidad y tenían una revisión tal cual era el problema actual, el problema que nos ha quejado hoy en día. Son muy pocos, la verdad, me he encontrado con muy pocos que al día de hoy que han pasado por una universidad han podido rechazar todas estas ideologías y todas esas nuevas tendencias modernas y posmodernas y llegar a una posición pues real, ¿no? Una posición que nos permita pues hacer un diagnóstico correcto de lo que vivimos hoy en día. Lastimosamente muchos libertarios al día de hoy no han hecho esa lectura por necedad, esa lectura política por pura necedad, porque, o sea, lo primero, lo que estábamos, redes sociales que tienen poder, claro, pues porque ellos evidentemente al día de hoy, los libertarios se niegan a aceptar que hayan empresas que no solamente estén inmiscuidas en el campo político, sino que ahorita tienen más poder que los propios políticos o que el propio jefe de Estado. El mayor ejemplo de eso es que Twitter o empresas de comunicación tradicional pueden censurar al presidente de los Estados Unidos. ¿Eso cuándo se había visto en la historia de la humanidad? ¿Cuándo se había visto que una empresa, un burgués, un comerciante o el dueño de una empresa se daba el lujo de censurar al monarca, al jefe de Estado, a la autoridad? Nunca, eso antes era al revés, cuando se iban a la guerra, cuando ellos iban a la guerra, cuando iban a hacer una cruzada, quienes tenían que estar obligados a financiar esas campañas eran los empresarios, los burgueses, los comerciantes, toda esta misma línea, y no tenían, forma de rechistar, y los libertarios dicen, ay, es que bueno, que la política aquí, a un lado, y la economía al otro. Pues bueno, eso no es una lectura correcta de lo que estamos viviendo hoy en día. Y no solamente eso, sino que ahorita vemos sectores privados que tienen más poder que los propios estados. Eso empezando por ahí. Entonces, claro, ellos no podrían explicar bajo su propia teoría cómo se dan estos fenómenos en donde las propias empresas se dan el lujo de censurar a jefes de estado sin problema alguno, o sea, sin decir, bueno, es que me voy a meter en problemas. Sí, porque usted puede decir, lo puedo hacer, pero me voy a meter en problemas, de pronto me cierran la empresa. No, esa gente no tiene problema de nada. Literal, esa gente no tiene problema de nada. O sea, hacen y deshacen, le colocan y de hecho, en uno de los propios videos mencionamos que, por ejemplo, Facebook delante del Congreso y delante de la Corte, ellos han hablado y se han definido a sí mismos no como una corte, no como una red social y como una herramienta imparcial, sino que ellos han hablado de que son editores. Y cuando estamos hablando de editores, son personas que toman partidos, partidos en situaciones políticas. Y ellos lo hicieron en su momento se me olvida exactamente el nombre, pero con un conflicto en Medio Oriente. Ellos tomaron partido precisamente con ellos y mostraban unas noticias y otras noticias no, y ellos lo aceptaron delante de todo el mundo. Ahora, ¿qué nos dicen nosotros hoy en día que esto no sucede así? Que no está sucediendo en este momento así. Eso comenzando por ese lado. O sea, es loco. Por eso es que nosotros en mi canal, yo hice un video que se llama Expropiar Facebook. Bueno, tal cual, o sea, tal cual, porque es que se ha llegado hasta el momento, hasta el día de hoy, que hasta uno de los propios CEOs de Facebook, que ya vendió su parte y bueno, fue uno de los que inició precisamente con esta red social de la mano de Mark Zuckerberg, escribió para el New York Times un artículo precisamente diciendo esto, que había que expropiar Facebook precisamente porque ya
Mark Zuckerberg tenía una herramienta tan poderosa, es que yo creo que al día de hoy, no, y nunca en la historia de la humanidad, nunca, mire, y fíjense lo que estoy diciendo, nunca en la historia de la humanidad ha habido una empresa, un monopolio, que tenga tanto poder, pero tanto poder como Facebook. Pero así, tal cual. Yo creo que el único que se le podría estar parando en la línea es este WeChat, que es el mismo Facebook, pero de China. Solamente que ellos sí que están inmiscuidos con el propio Estado. Y directo, ¿no? Directo, de forma directa. Eso se sabe, todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero es que aquí es ya Facebook con más poder que los propios estados. O sea, no lo pueden parar y no lo han podido parar. Ni siquiera con esas leyes antimonopolios que hay dentro de Estados Unidos. Esa ley antitrust que hay allí mismo. Eso ni siquiera fue impedimento precisamente para que Mark Zuckerberg comprara Instagram, comprara Messenger y comprara WhatsApp, que en este momento son las redes sociales principales. O sea, no es que usted diga, y es que yo me encuentro con muchos libertarios que en serio es que son pendejos, es que son pendejos, es que, perdónenme la palabra en este momento, pero es que son pendejos. Es que ya me sacan la piedra, o sea, yo digo, es que es increíble, es que es increíble. ¿Cómo es eso que le digan a uno? No, entonces pasémonos a Parler, pasémonos a Minds.com, pasémonos. Esas redes sociales no las utiliza nadie, no las utiliza nadie. O sea, si queremos hacer una batalla cultural, ¿qué vamos a ir a hacer allá? Eso sí, mejor dicho, ir a hablar a 2 millones de personas, a 10 millones de personas, a 100 millones de personas, literal, literal. Y la gente en el chat se va riendo porque es que, o sea, es que es pendejo, es que en realidad es pendejo que pareciera, a mí se me hace también irrisorio tener que estar diciendo eso, ¿no? O sea, están diciendo que el agua moja o que el pasto es verde, que en este momento Facebook tiene controlado prácticamente todo. Ustedes pueden hacer, miren, los invito a que vayan a Facebook intenten hacer una pauta en la opción de administrar anuncios. Ustedes entran ahí y ahí les muestran todo. Ustedes pueden prácticamente que segmentarlo todo. Ustedes pueden decir, muestren este anuncio a personas que hayan comido una hamburguesa en tal sitio a tales horas todos los viernes. Por ejemplo, eso quién lo sabe, solo lo puede saber Facebook y Facebook tiene la opción. Y no se lo muestre solamente por Facebook, muéstreselo también por Instagram o muéstreselo en las historias de Messenger, por ejemplo. Todo, o sea, el día de hoy todo el día de hoy es que yo digo es que es increíble, o sea, a qué hemos llegado, ¿no? A qué hemos llegado, o sea, a mí me da miedo porque me salgo de Facebook, la misma gracia, o me salgo de Instagram, me voy para WhatsApp, la misma cosa, me salgo de WhatsApp, me voy para Messenger, la misma cosa, o sea, literalmente que estamos en las manos del enemigo. Ahora bien, con el tema final, qué pena haberme alargado tanto con esta cuestión de lo de las redes sociales y eso. Pero con lo que dices con respecto a que el Partido Libertario ya en Estados Unidos le hubiera dado el voto a los demócratas precisamente porque le tenían más miedo y más escozor, era más, bueno, le tenían pavor a lo que es una verdadera derecha en Estados Unidos. Yo comparto, pero yo también considero que dentro del propio Estados Unidos hay una línea, puede haber también una línea más realista, entre comillas, pero que pudieran haber votado por Donald Trump, pero se comieron el cuento de esta candidata libertaria y terminaron votando por ella. Pero sí, lo más probable es que esta gente esté muy ideologizada y haya llegado al punto de que prefieren votar por Biden que votar por Trump. Yo no sé si Horacio ha tenido la oportunidad de ver, de conocer que en Estados Unidos había un partido anteriormente, y yo no sé si ya se extinguió, si ya no existe, era el Partido Verde, que para la época de Al Gore versus Bush, este era el partido literalmente libertario, pero que era como de izquierda, que le quitaba votos era a los propios demócratas. ¿Mm? O sea, pareciera, y según lo que he podido revisar, lo poco que he podido revisar, y yo creo que eso lo debería implementar el propio Partido Republicano, pero no el Partido Republicano, porque sabemos que el Partido Republicano también está corrupto, que al día de hoy pues está infestado de lo que se conoce como los rinos, que son republicanos solamente de nombre, pero que gracias a Dios por la intervención de Donald Trump, en este momento hay una línea republicana más fuerte, más reaccionaria, más conservadora, que en este momento se podría decir que es mayoría precisamente por la labor que ha hecho Donald Trump, pero que en su momento, pues devolviéndonos al tema de los demócratas con este partido en la época de Al Gore versus Bush, que ya venían de tiempo atrás, le quitaban votos a los demócratas. ¿Y qué hicieron los demócratas? Los demócratas prácticamente que pareciera como si hubieran intentado acabar este partido verde, porque al día de hoy ese partido verde no sale ni en chiste, ni en chiste. ¿Por qué? Y de hecho aquí en Colombia tenemos un fenómeno similar, Horacio. Ponga atención, aquí tenemos una pseudo derecha, pero liderada por un personaje que, mejor dicho, yo creería que es el personaje y es el político más influyente de la región, sin lugar a dudas. Se llama Álvaro Uribe Vélez, me imagino que Horacio lo hubiera podido haber escuchado. Que en este momento mucha gente lo odia, hasta los propios libertarios, y yo tengo muchas discrepancias con Álvaro Uribe Vélez, pero es que Álvaro Uribe Vélez hizo lo que tenía que hacer, ¿no? Hizo lo que tenía que hacer, y mientras, por ejemplo, en la región estaba Rafael Correa, Hugo Chávez, estaba Evo Morales, estaba Michelle Bachelet, estaba Lula da Silva, estaba toda esta gente, estaba los Castro, por ejemplo, o sea,
Es que literalmente el único que se paró y que fue la piedra en el zapato de ellos, literalmente fue Álvaro Uribe Vélez, ¿sí? ¿A qué voy yo? Que en este momento aquí en Colombia, en este momento aquí en Colombia, pues está el partido de él, pero, pero eso es un partido que se llama el Centro Democrático, ya sabrán por el nombre más o menos cómo es de tibio, cómo va de mal, ¿no? Cómo va de mal, pero él no permite precisamente que llegue la izquierda al poder, porque sé que la izquierda en Colombia es una izquierda que se ha tomado las armas, y que no solamente se ha tomado las armas y ya se desmovilizó ya, y ya y todo ya se mejoró. No, aquí en Colombia la izquierda lleva 70 años, fácilmente 60 años teniendo una guerra bélica con el propio Estado, ¿sí? Y sigue al día de hoy, siguen, o sea, yo digo que nosotros somos el único país, y de hecho tenemos la guerrilla más antigua de Hispanoamérica, y es así, que es las FARC. Y resulta que dentro de estas guerrillas hubo una guerrilla que al día de hoy pues se desmovilizó, y sus integrantes al día de hoy pertenecen a la política y están en el Congreso. Y uno de ellos es la figura de Gustavo Petro. Lo más probable es que también lo hayan conocido, sea conocido en la región, porque vendría a ser el némesis de Álvaro Uribe Vélez. Pero resulta que el problema de Gustavo Petro y de la línea izquierdista radical aquí en Colombia no es Álvaro Uribe Vélez en cuanto a temas democráticos, sino un partido que se llama el Partido Alianza Verde, que es un partido que le quita a ellos votos. O sea, es que me parece muy gracioso porque desde que la izquierda esté dividida, desde que la izquierda, y yo creo, mira, yo creo, y estoy prácticamente que seguro, y no tengo, porque de eso no se sabe, pero es una lectura política. Y es que ese partido Alianza Verde es impulsado por Álvaro Uribe Vélez. Para mí es así. Para mí es así. Y es un partido de izquierda. Se hace mostrar como un partido también de centro izquierda, pero resulta que hay un candidato que se llama se apellida Fajardo, y resulta que desde que ese candidato esté, la izquierda nunca va a ganar, se lo juro. O sea, es que no hay posibilidad, porque es que le quita casi la mayor cantidad de votos a la izquierda, ¿sí? Entonces, claro, en este momento yo veo que en Estados Unidos, esto lo extrapolamos a Estados Unidos, desde que haya un partido que más o menos intente, entre comillas, hacerle una especie de una línea diferente a lo que el Partido Republicano y el Partido Conservador ha hecho en Estados Unidos, pues probablemente va a perder votos, ¿no? El llamado para mí es que la única forma es seguir esta misma línea al enemigo, y toca dividirlo. Y la mejor forma de hacerlo es creando un partido de esa misma línea que esté dividido, que le quite votos. O sea, porque en vía democrática ha servido, aquí en Colombia ha servido. Porque si ustedes notan, aquí en Colombia, entre comillas, entre muchas comillas, no hemos tenido un gobierno nunca de izquierda. Nunca, nunca, nunca. Y yo creo que eso se debe precisamente a que aquí se ha sabido hacer política, o sea, liderada principalmente por Álvaro Uribe Vélez, porque no lo ha permitido. Y yo creo que la herramienta más fuerte que ha desarrollado Álvaro Uribe Vélez es creando ese partido Alianza Verde, que como el nombre lo dice, prácticamente se podría decir que es de centro izquierda, que le termina quitando votos a la izquierda, y se llega a un punto en el que esa gente no puede, o sea, tendrían que acabar con ese partido. Tendría que acabar con ese partido para que la izquierda represente aquí en Colombia una amenaza muy seria, porque lo es, ya lo es. Pero por vía democrática la tienen más compleja, la tienen más complicada. Yo creo que me he alargado mucho con todo lo que he hablado. Qué pena con Horacio y con la gente que nos ve. No, pero es que está excelente tu lectura política. Insisto que es muy interesante, creo que habría un tema de fondo a discutir en todo caso, del tema del ecologismo. Algún día, si querés, hacemos una transmisión exclusivamente del ecologismo, porque es la tesis de mi libro. Pero sobre el tema del Partido Libertario, volviendo al tema de Estados Unidos, donde puedas diferencias, yo entiendo tu punto, pero también hay que pensar cuando uno es un análisis político en lo que es la mentalidad propia del votante, digo, y la Ujú. mentalidad propia del votante está subsumida en ese contexto geopolítico, digamos. Es decir, la lectura política que nosotros hagamos de Trump no es la misma que la que hace aquel que vive en Estados Unidos. Eso es claro. ¿Por qué? Porque algo que yo sí te reconozco que te doy totalmente la razón, que es la falta de lectura política en muchos liberales aquí en Latinoamérica. Es la siguiente. Al que vive dentro de Estados Unidos, claramente que no va a notar una diferencia sustancial por el sistema de pesos y contrapesos, gana un demócrata o gana un republicano. Habrá una tendencia más para la izquierda, más para la derecha, pero el problema es en términos exteriores, digamos, de puertas hacia afuera. Piensen en que Donald Trump tiene el récord de ser, creo que uno de los pocos presidentes, si no es que es el único que no ha ingresado a una guerra. Y Ujú. eso no es un tema menor. Eso no es un tema menor. Porque una de las tantas lecturas políticas que se hace es viendo que el propio Partido Demócrata impulsó un proyecto para destituir al presidente que no estaba en condiciones físicas o psíquicas para llevar adelante el mandato, quien asumiría es Kamala Harris. Esto es un tema menor
por las implicancias en políticas exteriores, además de financiamiento a ciertas empresas privadas como IPPF, o volver al Tratado de París, o la afluencia del corporativismo verde, donde la propia Greta Thunberg, donde yo ya expuse en The American quiénes son los que la financian, se verían totalmente favorecidos si gana un candidato donde Greta Thunberg dice, no es el partido que yo votaría inicialmente, pero hay que apoyar a Biden. O sea, hasta Greta Thunberg tiene más lectura política que muchos liberales. En eso porque, para rescatar. Y luego, ¿por qué digo esto? Porque quien votó a Joe Jorgensen, y esto quiero remarcarlo, sabe que ganando Biden o ganando Trump, pues el sistema de peso y contrapeso internamente no le iba a afectar a la vida, digamos. En todo caso, debe de política exterior. Pero sí se verían primero beneficiados porque el libertarianismo en ese sentido tiene una tendencia a la universalización. Y eso es una característica de todo progresista, el pensamiento universal. Por eso no respetan el sistema foral propio del Imperio Hispánico, que era un sistema foral. Ellos creen en la universalización, sea que expliquen el género humano por lucha de clases o que lo expliquen por la ley de oferta y demanda, todo un materialismo aplicado al género humano desde la abstracción propia de Rousseau en adelante. Esa es mi lectura en ese sentido. Y luego, si encima, políticas externas, universalistas, donde decimos, bueno, acá está la dicotomía, porque el votante de derecha no quiere bajar la bandera multicolor para levantar luego la bandera monocromática amarilla y decir, ah, bueno, ahora este es un globalismo bueno, está el globalismo malo, si era una izquierda cultural, pero ahora que tenemos una bandera monocromática, esto es un globalismo bueno. O sea, es la bandera de mi país. Yo no quiero que en Colombia levante la bandera de Argentina, porque sería una invasión, justamente, aquí esto es lo crítico que se hace a los neoconservadores, sería una invasión justamente a un territorio extranjero, con sus propias comunidades y su propia forma de vida. Eso para dejar en claro. Entonces, y encima, Biden les propone, insisto, el tema particular de las drogas, que tienen cierta cercanía, y el aborto, donde tiene una coincidencia plena. Yo no creo que esta gente hubiese finalmente votado por Trump. Yo no creo que esta gente en algún momento dice, no, vamos a combatir la izquierda, porque no es la izquierda que nosotros conocemos como esa izquierda de Maduro, de Chávez, de Castro. Para ellos ni siquiera la universalización del pensamiento abstracto y racionalista, hasta los conceptos propios de una libertad individual sin definición alguna. O sea, es mi lectura en ese sentido. Sí, claro. Yo creo que tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Este tipo de libertarios en Estados Unidos se inclinan más hacia los demócratas que hacia una línea más conservadora. Y igual mi respuesta con respecto a eso viene siendo la misma desde hace un tiempo para acá. Es, si eso es así, a estos libertarios toca combatirlos como si fueran demócratas, como si representaran la línea malvada, la línea precisamente que intenta implantar la revolución en todos los campos de la sociedad. Si es que tu lectura es la correcta, que yo opino que es la correcta, es esa. O sea, toca combatirlos de igual forma. O sea, no representan aliados y por el contrario, prácticamente que toca ir contra ellos. Pero si por el contrario representa una línea reaccionaria a la izquierda que tiene algunas que otra discrepancia con Trump y votan por Joe Jorgensen más que todo por un voto protesta, pues opino que también toca sacarlos porque es que son pendejos. Son pendejos por no hacer una lectura correcta del panorama político estadounidense y el panorama político mundial tal cual.